Pueblo que no sabe su historia es pueblo condenado a irrevocable muerte. Puede producir brillantes individualidades aisladas, rasgos de pasión, de ingenio y hasta de género, y serán como relámpagos que acrecentará más y más la lobreguez de la noche. Albaida del Aljarafe es un pueblo de la provincia de Sevilla, enclavado en la cornisa noroeste de la comarca del mismo nombre. Sus orígenes se remontan al menos a más de 2500 años. Dado que su fundación se sitúa en torno a los siglos VIII al V a.C., y a pesar de ser poseedora de una amplísima historia, modelada de forma lenta a través del tiempo por el paso de los pueblos que, venidos desde fuera, la colonizaron en distintas épocas históricas, de los que fue heredando y asumiendo de cada uno de ellos, resulta ser una de las grandes desconocidas de la provincia. Y hoy vamos a conocer la historia de Albaida del Aljarafe de la mano de quien mejor la conoce, Clemente Franco Fraile. Bueno, nos encontramos en Albaida del Aljarafe concretamente, y decir que estamos en un pueblo rico en historia, pero a la vez completamente o casi completamente desconocido, ¿no? Y digo rico en historia porque la presencia humana en Albaida data como mínimo del periodo calcolítico, periodo en el que fue desecándose lo que es el lago Ligustino, que rodeaba todo lo que era la meseta del Aljarafe, fue dejando al descubierto tierras que resultaban totalmente fértiles, y que dichas tierras pues fueron poco a poco siendo ocupadas por distintos asentamientos humanos, ¿no? Los primeros indicios de asentamientos humanos cercanos a Albaida se encuentran, el más antiguo en la zona de la Barranca, conocida como la Barranca, pero también es verdad que se han encontrado restos del mismo periodo calcolítico. Se han encontrado restos en lo que es la zona de Cambullón, que después hablaremos de Cambullón, y sobre todo esparcidos en restos líticos de origen calcolítico en distintos puntos de la geografía de Albaida. Bien, la historia de Albaida empieza, es una historia por decirlo de alguna forma, de reorganización de distintos asentamientos. Los primeros indicios de vida, como he dicho, se producen en la zona de la Barranca, contando también que donde está ubicado Albaida actualmente han aparecido restos históricos, restos de época romana y restos de época incluso anterior, a época incluso tartésica. El origen de Albaida viene de un antiguo asentamiento ubicado en el entorno, en las orillas del río Guadiamar, que entonces era el río Maenúba. Fue bautizado con el nombre romano de Maenúba tras la conquista romana, y que a raíz de ahí se va a producir una alta población en cuanto a todo el entorno del Guadiamar, y va a venir ocupando pues prácticamente todo lo que es desde la cornisa, desde la zona alta de Albaida hasta lo que es el propio valle del Guadiamar, ubicado en distintos asentamientos. En nuestra visita a Albaida del Aljarafe volvemos a descubrir que parte de nuestra historia y nuestro patrimonio están abandonados por parte de las administraciones. Uno de los principales lugares que visitamos con Clemente es Fuente Archena, una fuente que cuenta con un pozo y una galería de más de 500 metros. La curiosidad de vernos grabar llama la atención de los lugareños que estaban en el campo trabajando y se acercan para contarnos el estado en el que se encuentra el pozo, una muestra más del abandono. Bueno, pues nos encontramos en el entorno de lo que es la denominada Fuente Archena, que en sí es un conjunto arquitectónico de época romana, compuesto por un abrevadero, un pozo, y que son lo que físicamente se ve, y que además lleva otra parte que es de gran importancia, como es una galería
una galería una galería subterránea que era utilizada para lo que es el almacenamiento de agua en épocas de sequía. Si bien es cierto que de lo que estamos hablando, del conjunto arquitectónico, es de época romana, no es menos cierto que en épocas anteriores a la época romana ya existía ocupación en todo el entorno de lo que es la denominada Fuente Archena. Los primeros vestigios que se encuentran o que se localizan en este entorno son los ubicados en el denominado Cerro de la Cabeza, y son de origen íbero, concretamente de época calcolítica. Dadas los sillares que han aparecido en este entorno, podemos determinar que fue utilizado por su situación estratégica, ubicado en una elevación, fue utilizado como una fortificación de defensa para uno de estos asentamientos. Este asentamiento no solamente pervivió durante la época íbera y posteriormente romana, sino que se alargó hasta época musulmana. Fue ahí, a finales de la época musulmana, cuando desaparece, concretamente con la conquista de Sevilla en el año 1248, quizás un año antes, que fue cuando se conquistó Albaida, en 1247, cuando fue arrasado y eliminado o aniquilado lo que es el asentamiento. En época árabe, este asentamiento se denominaba Carchena, de ahí el nombre actual de Fuente Archena. El topónimo de fuente es evidente que es por la fuente, por el manantial con el que consta, y el de Archena hacía mención al topónimo árabe de Carchena, o hace mención al topónimo árabe de Carchena. Esto en época tuvo una gran importancia durante la época, sobre todo la época árabe, por el hecho de que perteneció a una de las grandes dinastías, de las mayores dinastías de Sevilla, los Benu Ayyaya, y tras la sublevación del año 889, sublevación en Sevilla del año 889, y perder esa sublevación, fueron derrotados en esa sublevación, se retiraron hasta este terreno donde en cierta medida pues quedaron confinados, ¿no? Y posteriormente pues fue, como ya he dicho antes, con la conquista cristiana del Aljarafe, sobre todo del Aljarafe, y las racias que se produjeron antes de esa conquista, este asentamiento árabe pues quedó completamente arrasado. Decir que en época romana lo que es el asentamiento de la Cabeza Archena tuvo una enorme importancia, o gozó de una enorme importancia, por el hecho de que justo por debajo de lo que es el asentamiento, y entre el asentamiento en sí y lo que es el conjunto arquitectónico de la fuente, discurría lo que era la calzada que enlazaba toda la fachada atlántica con lo que era Itálica e Hispali, y de ahí discurría en dirección hacia la Ruta de la Plata. Esto en sí era un descansadero de ganado, y en cierta medida gozó de esa importancia por el hecho de que era un lugar de paso de la calzada romana. En época romana se sobreentiende o se presupone, más que se presupone, que el nombre de esta ciudad fue el nombre de Tema, era la ciudad de Tema, dado que en documentos itinerantes de la época, concretamente, sobre todo en el Anónimo de Rávena, aparece una ciudad entre Itálica e Ituchi, o Tejada, denominada Tema. Entre el asentamiento de Archena e Itálica, e Ituchi, perdón, como he dicho antes, discurría la calzada, y este asentamiento se ubicaba en el margen derecho de la calzada. Bien es cierto que había otra ciudad también de gran importancia, quizás de mayor importancia, que no aparece en este documento itinerante, pero que sí es verdad que ya estaba documentada, y que era la Elia, que por tanto quedaba descartado
de que Tema hiciera referencia a la Elia o fuese la ciudad de la Elia, y más bien hacía referencia al asentamiento donde nos encontramos actualmente, ¿no? Al asentamiento de la Cabeza Archera. Y Fuente Salobre, otro lugar también abandonado. Esta se encuentra justo a la salida del pueblo, y por su situación cuenta con un sendero y unos miradores que, por desgracia, hoy están acotados como zonas de explotación ganadera, y dichas zonas se encuentran cargadas de paja y animales que pastan a sus anchas por el lugar. Otra muestra más de abandono. Bueno, nos encontramos en lo que es la denominada Fuente Salobre, que es una fuente de origen romano, aunque bien es verdad que está rematada, el remate de los muros de la fuente son de época andalusí. La fuente se ubica en lo que es el denominado entorno de la barranca, que es un corte natural, que como bien es sabido, Albaida estaba, o lo que es la meseta del Aljarafe, estaba rodeada por agua, por el lago Ligustino, y en su desecación, estamos hablando del entorno de 10.000 años, en su desecación fue creando unos desagües de lo que era la meseta del Aljarafe, por donde desaguaba todo el agua del Aljarafe de la meseta hacia lo que iba quedando del lago Ligustino, y en ese desagüe se fueron produciendo esos cortes, este corte, sobre todo este corte principal que vemos al fondo, que es el corte de la barranca, que es un corte natural, como digo, está producido pues, precisamente por lo que es el desagüe de agua. En el entorno de la barranca aquí nos encontramos precisamente en la zona donde se hallan los restos del asentamiento más antiguo que se ha conocido, que se ha descubierto en Albaida. Estamos hablando de la parte superior de la barranca, es un asentamiento de origen calcolítico, donde fueron encontradas varias piezas líticas y que demostraban que todo lo que es el entorno de Albaida pues ha estado habitado como mínimo desde hace 5.000 años. Lo que es la fuente en sí se compone así a simple vista de un pilar bastante importante, donde el agua, la emanación de agua es permanente, es durante todo el año, y de otras estructuras que no están a la vista. Principalmente está rematado por una obra civil que parece ser es similar a la que se conserva en la cercana fuente de la Coriana en Olivares, y detrás de la que es la obra civil se encuentra una red de galerías creadas en época andalusí, que lo que hacían era canalizar el agua de todos los manantiales de la zona hacia lo que es la propia fuente. Esta fuente ha tenido uso, sobre todo uso ganadero, durante todas las épocas, hasta no hace mucho tiempo que, por desgracia, ha desaparecido lo que es el ganado, lo que es la cría de ganado en Albaida. Y la joya de la corona, la Torre de Don Fadrique, o para los que la conocemos, la Torre Mocha. Por desgracia no hemos podido conseguir ni contactar con alguien que nos diera la llave para poder subir arriba. Situada en uno de los puntos más altos del Aljarafe, Clemente nos dice que desde arriba se pueden ver hasta 22 pueblos de la provincia de Sevilla. Bueno, pues nos encontramos en lo que es el entorno de la Torre Mocha, o de la mal llamada Torre de Don Fadrique. Digo mal llamada Torre de Don Fadrique porque, si bien es cierto que esta torre está coronada con una lápida en la que se recoge que fue mandada a construir, o fue mandada a hacer, para ser exacto, por el conde Don Fadrique, también es cierto que, tras la conquista de Sevilla, también es cierto que varias catas arqueológicas que se han hecho han puesto de manifiesto que la torre es bastante anterior a la época en la que describe la lápida, ¿no? Que estamos hablando del siglo XIII, finales del siglo XIII.
La torre en sí tuvo una enorme importancia teniendo en cuenta la ubicación estratégica que tiene, y digo que tuvo una enorme importancia no solamente en época andalusí, sino incluso en épocas anteriores, ya desde época romana tuvo un servicio, fue utilizada no esta precisamente, sino otra posiblemente de construcción efímera, y digo que tuvo un servicio de vigilancia, o constituyó un servicio de vigilancia a lo que era el paso de la calzada romana. Si tenemos en cuenta que la calzada romana discurría a lo largo del valle del Guadiamar, pasando, como hemos estado viendo anteriormente, por lo que era el asentamiento de Archena, que era el asentamiento y el descansadero de Archena, pues desde lo alto de la torre, o desde de la torre que anteriormente sustituyó esta, se divisaba por completo, pues, prácticamente el discurrir de la calzada en todo el valle del Guadiamar. Cuando de verdad adquirió importancia fue tras la conquista musulmana, y a partir de ahí, por el lugar estratégico en el que se situaba, fue determinante no solamente para seguir manteniendo lo que es la visión o lo que es el control de la calzada, de la antigua calzada, sino que incluso a finales ya de la ocupación musulmana, en época concretamente almohade, cuando se desintegra lo que es Al-Ándalus en Taifa, va a tener el mayor periodo de importancia. ¿Y por qué tuvo el mayor periodo de importancia? Pues porque esta torre, junto con otra efímera, de construcción efímera, que se ubicaba en el conocido como Monte Torrú, junto con la construida en Sanlúcar la Mayor, con el lienzo de muralla y su torre, y la que está en la zona de Aznalcázar, torre de Guadiamar, desde esas 4 torres prácticamente controlaban toda la zona noroccidental de la taifa de Sevilla. Y con esta espectacular puesta de sol sobre Sierra Morena, finalizamos el capítulo de hoy.